En busca de estos primeros compases. Como decía bien Perú, es un partido completamente diferente al primero que hemos podido ver. Y parada, segunda parada del meta de Maristas, contra rápida que anota, salva esa transición rápida, ataque-defensa que pilló a Pulpo desorientado y se ponen 0-2 en el marcador. Primeros compases, 3 minutos 57. De momento Maristas más acertado en ataque y Pulpo no ve de momento la puerta. No, le está costando, ¿no? Maristas está apostando por un, yo creo, 3-2-1, un 5-1 bastante por lo menos avanzado, y les está costando un poco la circulación, pero bueno, ya veremos, todavía falta mucho. Y ahí llega el primer tanto de Pulpo, ha sido Ander Torrico quien ha anotado el tanto para los locales, podríamos decir, para poner el 1-2 en el marcador, cuando ya se llegan a casi a los 5 primeros minutos de juego de esta segunda semifinal en el Campeonato de España. Y el público que abarrota las gradas de este pabellón Lugoki, animando a los suyos en esta defensa que hoy se puede hacer como clave las defensas del partido. Sí, yo creo que sí. No esperamos un tanteo alto. Hasta ahora, por lo menos, los partidos del Pulpo no han sido muy altos. La defensa 6-0 férrea, y ya veremos, el 3-2-1 puede hacerles daño, porque es bastante, arriesgas bastante en los cortes de balón, pero bueno, ya veremos. Buena intervención de nuevo del meta del Málaga, de Maristas Málaga, que lleva 3 intervenciones positivas. A ver si vamos a tener aquí a otro porterazo como la primera parte del portero de Ademar. Sí, por ahora ha empezado muy bien, por lo menos. El público que se empieza ya a meter en el partido, empieza ya a protestar las actuaciones de los dos colegiados, que son Eddie García y José María Roll, del Colegio Navarro. Y ya la bola que la mueve Maristas en circulación de esta primera línea, la mueve Ignacio Quero ahí en el eje central. De momento la defensa del Pulpo, que es bastante férrea, como bien hemos dicho, y perdía el balón cuando había recuperado Ander Torrico. El público se lo agradece, ese empuje, esa casta. Y balón de nuevo para Maristas. En ataque estático, ataques largos, los que está buscando el conjunto dirigido por Andrés Torrico. Y va a haber 2 minutos. 2 minutos para Salva Moreno por esa obstrucción clara. Sí, no, yo creo que también puede sacar tarjeta amarilla, pero ha entrado un poco al límite en defensa, ¿no? Porque quería cortar el contraataque, la segunda oleada, y bueno, también podía ser amarilla. También vemos en Asobal, que muchas veces no comprendemos por qué se hacen, pero que al final se ven en todas las categorías. Intentas cortar ese contraataque rápido, y primera superioridad numérica para el Pulpo, y parada de nuevo del meta de Maristas. Segunda oleada, gol de Caule, que penetró muy bien por el centro de la defensa. El conjunto de Andrés Torrico ha movido muy bien la bola en esa superioridad, buscando el extremo. No ha llegado el gol por el extremo, pero el rechace le llegó Franco al 9 local. Sí, no, Caule Odriozola yo creo que en penetración es imparable. Ya ha demostrado en los 3 partidos que contra 2, contra 3 no le importa, y tiene una fuerza descomunal. El conjunto local vuelve a cambiar esa defensa. Balón que le queda a Franco al extremo, y gol de Ignacio Quero, que se encontró solo con ese desbarajuste defensivo en el extremo, y con una vaselina superó a Eneco Tena.
2-3 en el marcador, minuto 7 de partido de esta segunda semifinal. Aquí en Zumaya, en el Campeonato de España Juvenil. ¡Dentro! Calde Odriozola. Cinto. Dejó clavado a su par y se adentró en el centro de la defensa de Maristas para anotar el segundo tanto de la tarde y para poner las tablas en el marcador. Minuto 8 de esta primera parte. El marcador que señala este 3-3 y ahora la defensa de ataque. Eso es falta en ataque. Transición rápida. Balón muy largo. No llegó Ander Torrico a la bola. Gran peligro tiene Ander en los contragolpes. El Pulpo no va a dejar respirar al Málaga. Sí, ya se ve. Hasta ahora también ha cambiado el estilo de juego Pulpo. Hasta ahora Ander Torrico no jugaba, pero es un jugador muy dinámico que sube rápidamente y ya estamos viendo que ha tenido un par de ocasiones para realizar la contraataque, aunque no han podido ejecutarlos bien. Ahora cambia la defensa Pulpo y el gol de Maristas de Antonio Escobar. Gol desde 9 metros, disparos desde 9 metros sin oposición de la defensa central. Se echó un poquito para atrás, no salió a la ayuda y sí, se lo dejó Franco. Sí, cuando han realizado el igualado, ¿no? Han recuperado el excluido, pues se le ha pillado un poco desprevenido la defensa. Ahora Maristas se ha cambiado esta defensa, una defensa más viva y adentro. Ander Torrico en jugada individual y anota su segundo tanto. Ha sabido leer muy bien ese cambio de defensa, esa mixta que les habían puesto para entrar los dos tantos casi idénticos. Sí, ha habido un doble cruce en el lateral derecho y han podido, aunque no tenía superioridad, han visto bien los de Málaga, pero bueno, en la penetración de Ander Torrico también es un jugador desequilibrante. Sobre todo en estas categorías, el echarse para adelante es un plus, el decir, mira, yo tiro para adelante, yo me atrievo. Eso es, sí. Ayer los galones, ¿no? Como lo que hemos hablado en la primera semifinal, los galones. Y en la primera semifinal también decíamos que Dulce Valle ponía esa diferencia en kilos, también esa diferencia en ímpetu, en ganas, en echarse el equipo a la espalda. Puede desequilibrar un partido. Sí, perfectamente. Yo creo que ahí va a estar la clave. Ahí va de nuevo el ataque de Maristas y ahí anotó el conjunto andaluz con un poco de suerte porque dio en el palo, se quedó el gol de Álvaro Cabello, segundo tanto para el número 3 de Maristas, que es un hombre peligroso ahí desde la línea de 9 metros, está entrando con facilidad. No salen a la ayuda en las segundas líneas. Vamos a ver el ataque, lo hizo bien, pero incurrió en pasos Calde, porque ya se había deshecho de su par y había anotado. Contraataque rápido, estuvo pisando. Los árbitros, había un árbitro que había pitado, que había pisado, el otro había anotado golpe franco a favor de Maristas. Ataca en estático ahora con un poco más tranquilidad Maristas Málaga, circulando esa primera línea con Ignacio Quero buscando en 9 metros y ha sido golpe franco y tarjeta amarilla para Claudio Odriozola. Salió tarde, salió ya con el brazo en alto. Sí, aunque yo creo que exageró un poco también, pero sí, merecidamente yo creo que ha sido tarjeta amarilla. Y vuelta a la carga el conjunto de Maristas. Ha habido pasos, les han vuelto a pillar en el balance defensivo y adentro de nuevo Ander Torrico para poner de nuevo las tablas en el marcador. 5-5 de momento por parte de Pulpo, 3 de Ander, 2 de Calde. Como hemos dicho, ¿no? Al final son los hombres fuertes, aunque Torrico está realizado muy bien, está subiendo muy bien al contraataque, pero el Málaga, cuidado, que también juega muy bien. Esa primera línea moviendo con Álvaro Cabello
Balón para Álvaro arriba y adentro. Potente disparo. Armó el brazo 9 metros y anotó su tercer tanto. Desde 9 metros. Los tres iguales, los tres con mucha potencia. Buen salto, buen timing ahí arriba. Y tiene un brazo fuerte. Está haciendo mucho daño. Además va a abrir la defensa y está haciendo mucho daño. Pulpo todavía no está acertando cómo pararle. Buen pase y allá adentro. Miquel Martínez con la asistencia de Caldi. El público que se pone en pie con este tanto de Miquel para poner de nuevo las tablas. Esto es un toma y daca y a ver quién aguanta más. Sí, por ahora están ganando los ataques, sí, no las defensas. Los ataques, como bien dice Perú, están ganando las defensas, que de momento, salvo en algunas primeras intervenciones del meta de Málaga, y tarjeta amarilla ahora para Ander en un contacto sobre el extremo. Puede que para tranquilizar un poco esa defensa, para que sea menos arriba, para que no saque la defensa ese 6-0 de Pulpo. Los brazos están arriba para que de nuevo la grada del Lubaki, que se pone en pie para animar a los suyos, para darles un plus en esta defensa, en este 6-0 que están marcando. Ataque y adentro. Entró Sergio Benítez, hizo la finta, se quedó solo ante Eneco y lo batió por abajo para poner el 6-3-7 en el minuto 14 en estas segundas semifinales del Campeonato de España Juvenil. Mueve ahora el conjunto de Pulpo, pudo haber pérdida, pero recuperó rápido Caldi. Falta, no le dejó la continuación al 9 de Pulpo. Empieza a mover la primera línea de Pulpo y ha salido bien a la ayuda Salva Moreno. Los árbitros que pueden amenazar con pasivo y gol adentro de Caldi. Ese tiro estilo Dusevalle que siempre hacía tanto. Ahora que le hemos tenido la primera semifinal, se tiro ahí de cintura y abajo, sorprendiendo. Sí, sorprendiendo. Yo creo que Dusevalle buscaba más el contacto, tiene más fuerza, pero este también tiene una fuerza descomunal, como he dicho anteriormente, muy difícil de parar. Además, técnicamente es muy bueno y tiene mucha fuerza. Ya veremos, yo creo que hoy va a ser su partido. Se está notando la presencia en el 40-20 del 9 del Pulpo. Buen pase ahí al extremo y a la madera. Parecía que el tiro del extremo del Maristas había entrado, pero besó la madera. Y ahora pérdida del Pulpo. Las pérdidas que ha tenido el Pulpo, yo creo que son por intentar hacerlo más rápido que la mente. El cuerpo va un poco más rápido. Quieren aprovechar las situaciones defensivas, las buenas situaciones defensivas, y sí, un poco de precipitación, yo creo. Ya veremos, aunque el Málaga también ahora mismo ha perdido el balón. Pues hemos dicho antes que los ataques estaban imponiendo las defensas. Ahora parece que las defensas están poniendo un puntito más de intensidad al juego. Y ahí ataca de nuevo ya la primera línea del conjunto local. Buena circulación, buenas permutaciones ahí con los laterales. Balón para el pivote. Y podían haber sido 7 metros. Sí, yo creo que un defensa por lo menos estaba defendiendo dentro del área, pero bueno, no sé quién ha sido. Íñigo Alday, hay que intentar hacerse con lo suyo, balón al extremo y adentro. Gol de John. Ahí en el extremo buscó el ángulo largo y pone por delante al Pulpo.
por primera vez creo en el partido, el 8-7. Sí, Minuto sí, 17. Y ahora le toca a Maristas dar la réplica. Hoy intentando mover esa primera línea. Balón adentro. Balón para Álvaro Cabello, que le hizo bien la pantalla para que tirara desde 9 metros. Lanzamiento duro, seco. Sí, está buscando buenos lanzamientos y yo creo que, no sé si ha fallado alguno, pero tiene una efectividad muy alta y está haciendo mucho daño a la defensa del Pulpo. Vamos a ver ahora el ataque de Pulpo, la ha visto muy bien ahí en el extremo y adentro. ¡Qué bien lo hizo! El central del Pulpo viendo en el extremo que estaba completamente solo y 2 de 2 ahí en el extremo para seguir manteniendo esa ventaja de 1 para el conjunto aquí de Zumaya, punto local. Y esa primera línea ahora de Maristas, la habían visto bien al pivote, pero está pisando. Álvaro Armada estaba pisando adentro. Les pilló sin colocarse Manuel Centeno y consigue ya una renta de 2 para los suyos. Esa circulación, esa rápido balance de ataque-defensa les pilló desprevenidos, no supieron cerrarle bien. Y ahora primera intervención positiva de Neco, ahí abajo difícil con el pie, sacó el pie derecho, intenta darle Pulpo velocidad, balón al extremo, se tiene que parar, recompone la defensa y ahí los árbitros paran para secar la pista. También para tomar un poco de aire de Málaga. Sí, los dos equipos. Se ha visto un poco desbordado por esa rapidez, esa sexta marcha que ha puesto Pulpo con 2 contras rápidas. Se ha dicho, mira, hay que parar. Sí, hasta ahora Pulpo en los 3 partidos, Ander Torrico no ha podido jugar, como he dicho anteriormente, no mucho por lo menos, y no estaba en defensa, y se nota un montón, las transiciones se basan en Ander Torrico y Cauli, y están cambiando mucho la manera de realizar las transiciones rápidas, y yo creo que están haciendo mucho daño. Está aunque han tenido un poco el estilo de juego con respecto a otros partidos por la presencia de... Sí, no, al final es un jugador, un crack, tiene mucha confianza, mucha calidad, y eso te da una confianza para subir el balón que lo que no tenían antes. Permutando los laterales, balón para Cauldi, se va a elevar en el pivote, ha habido golpe franco, lo había cogido muy bien ahí en el pivote, había enganchado Manuel Centeno y adentro Cauldi de nuevo, sorprendió a la defensa de Maristas, que no se esperaba un disparo seco y en bote del 9 de Pulpo, y pone la máxima hasta el momento, 11-8 en el marcador, por lo que el técnico de Maristas se ve obligado a pedir el primer tiempo muerto para parar este primer arreón de Pulpo. Sí, no, hasta ahora han tenido dificultades en ataque, pero también las defensas férreas que han tenido, los 3 partidos no han sido demasiado fluidos en ataque del Pulpo, por parte del Pulpo, pero en este caso se está viendo que, bueno, ya siempre en un sector de 5 partidos no se puede jugar perfectamente tampoco, y yo creo que han llegado bien en un punto óptimo bueno de moral al partido. Y por parte del Málaga les está costando un poquito en ataque, el lateral izquierdo está jugando bien, pero los demás las circulaciones están costando, y pues bueno, pienso que el entrenador pues querrá corregir esto. De momento hay en ataque Pulpo, sí que está notando a Cauldi que cuando coge el balón más allá de 9 metros, ese cinta primera ante su defensor se está yendo muy bien, se está marchando muy bien, con lo cual ya obliga a la parte central a abrirse un poquito, a salir un poco y deja un poquito más de huecos. Ese 1 para 1 le está ganando Cauldi, de momento jugador importante, jugador vital para Pulpo, jugador determinante. Eso es,
en el uno contra uno Caudí es imparable casi. En estas edades tiene una fuerza, puede salir a la derecha, puede salir a la izquierda, puede lanzar de cadera, puede lanzar en suspensión y casi es imparable, pero bueno, yo creo que antes o después vamos a ver una mixta. No es fácil, porque claro, teniendo a Ander Torrico también en el equipo, hacer una mixta le abre mucho los espacios también para él, pero yo creo que puede llegar, aunque vamos a ver, el Maristas de Málaga, yo no sé, ya vamos a ver lo que va a hacer. A ver, Maristas, cómo afronta después de este tiempo muerto los próximos minutos para intentar recortar esa renta que tiene Pulpo de 3 tantos. Minuto 20 ya de esta primera parte. 11-8 arriba el conjunto de Pulpo. Circula el balón. Maristas ahí intentaba Ignacio penetrar, pero la defensa local está muy férrea ahí, sobre todo la parte central. Balón, apertura al extremo. 7 metros y 2 minutos pueden ser 2 minutos, son 2 minutos. Sí. Le tocó un poco en el aire. Han llegado. Eso los árbitros lo penalizan. Sí, hoy en día, antes no se penalizaba tanto, pero hoy en día se penaliza mucho. Ha llegado un poco tarde y todos los contactos son 7 metros y 2 minutos. Yo creo que ha sido claro. Pues primera superioridad para Maristas, que va a intentar por el 7 metros con Álvaro Armada reducir esa diferencia. En la meta Eneco Tena, que decide tomar distancia. Ahí va Álvaro, dentro. Amagó 2 veces y a la tercera fue para adentro. El gol de Álvaro Armada, que pone el 11-9 en el marcador. Y ahora sí que cambia la defensa. No, doble mixta. Sí. Doble mixta de Maristas para intentar hacer un poco de daño, para intentar solventar esas carencias que han podido tener. Buena penetración. Ha habido buena penetración de Íñigo Aldai. Encontró el pasillo central, encontró el hueco por el centro de la defensa de Maristas. Y tuvieron que hacerle ahí el golpe Franco. Sí, le han hecho un 2 contra 1 y le han parado. Sí, le han podido parar. Ya veremos ahora en la falta. Yo creo que jugarán, bueno, no un 2 contra 2, pero va a jugar con el pivote Cauldi y ya, cuidado, pues puede haber peligro. Vamos a ver cómo gestiona estos minutos con inferioridad el conjunto local. Balón para Cauldi que penetra y va a haber golpe franco. Se hizo la guerra por su cuenta y el 9 Pulpo, que no logró su objetivo. Ahí va otra vez, perdida, recupera Pulpo, amenaza de pasivo. Los árbitros con la mano arriba, tiene que lanzar. Ha ido falta en ataque el conjunto local. Sí, pasivo, ha pitado pasivo. Pasivo al final. Y ahí se lanza, intentando sorprender a Pulpo para que no haga cambio de ataque-defensa. Maristas, que ya lo mueve en su primera línea con Ignacio Quero. Va a mover para la permutación con el pivote, buscando el extremo. Está moviendo bien ahora Maristas, pero recupera bien. Una jugada parecida a la primera exclusión. A lo mejor sí, no tan pero clara, bueno, no tan yo creo que ha forzado un poquito más el atacante, sí, pero al final el público, ya sabes, en cualquier acción, cuando están jugando los de casa. Buena recuperación de Pulpo. El 1 contra 1 buscaba John, pero fue objeto de falta. Y vuelve ya el Pulpo a jugar en ese estático. Buen balón para el pivote. 7 metros. Claro, los 7 metros. Encontraron al pivote y forzaron en los 7 metros. Primero para Pulpo. El encargado de lanzar va a ser Cauldi. Para buscar ese 12-9 en el marcador. La grada que corea el nombre del 9 del Pulpo. Ahí va Cauldi en los 7 metros. ¡Adentro! Amagó una, amagó 2 veces.
y cayéndose. La metió por abajo, por la parte de abajo derecha, picando el 9 de Pulpo para poner el 12-9 en el marcador, minuto 22. Recuperaba acá Pulpo. Los árbitros decretaron que ha habido golpe franco y de nuevo juega la primera línea buscando el exterior. Se equivocó Ignacio Aquero, lanzó el balón donde no había nadie y recuperación de Pulpo, que se puede poner 3 arriba en esta segunda semifinal. Defensa mixta, creo. Defensa mixta, pero la ha encontrado. Gol de Íñigo Alday en esa defensa mixta, que están dejando mucho hueco en la parte central y lo están aprovechando bien con las circulaciones por esa línea de 6 metros. Sí, muy bien. Yo creo que el Pulpo está jugando muy bien en el ataque, ¿eh? Está moviendo bien la bola, jugando bien con el pivote, jugando bien con los extremos, y al Málaga le está costando defenderlos. Vamos a ver cómo termina esto. Momento Maristas, que no encuentra la tecla para desarbolar esa buena defensa, esa férrea defensa de Pulpo. Van a amenazar con pasivo y adentro. Cuando los árbitros iban a amenazar con pasivo, ahí estaba el brazo derecho de Álvaro Cabello para anotar un nuevo tanto, para poner el 13-10 en el marcador, minuto 24. Y Maristas sigue con la misma defensa. Sí, ha bajado al 3-2-1 otra vez. Ahora 3-2-1. Bueno, igual un 4-2 diría yo. Sí, un 4-2. Está haciendo cambios de defensa para ver dónde le puede hacer más daño a Pulpo, pero de momento el conjunto local está leyendo bien el partido, liderados por un grandísimo Caldi. Sí, no, está muy bien, pero aún así están jugando bien colectivamente también. Están moviendo bien la bola. Mira, ahora también. El balón al extremo, adentro. 3 de 3. No falla una de momento John. Los balones que le llegan francos. Allí en el extremo se lanza a por el 14-10 el Pulpo. Minuto 25 de esta primera parte. Máxima renta para los locales. 14-10. Y ahora Maristas, que necesita sí o sí imperiosamente un gol para volverse a meter en el partido. Porque 4 goles son 4 goles al final. Sí, además ya yo creo que está asentando la defensa, le está haciendo mucho daño al balón lateral izquierdo, pero Pulpo yo creo que está asentando la defensa y 4 goles contra este equipo puede ser. Sobre todo 4 goles, una semifinal ante tu público, que pueden arbolar un poquito más, de dar ese puntito. Y ahí va buscando en el pivote, recuperación de Pulpo, pero adentro. Recuperó a Pulpo, pero el balón le llegó a Salva, que se encontró solo ante Neco y le batió para poner el 14-11 en el marcador. De momento ha habido falta, ha habido golpe franco. De momento Maristas se está encontrando en el partido por esos fallos, esa pizca de suerte que también hace falta en los partidos como hoy, que los balones rechazados o que den a la madera que lleguen a las manos. Eso es. Vamos a ver ahora defensa que puede ser más fuerte, o eso intenta Maristas. Balón que en circulación, esa primera línea, balón que le llega al extremo, paró, tenía buen tiro el extremo de Pulpo. Eso va ataque, provocó muy bien el ataque. Sí, muy bien. Muy buena falta provocada, porque anteriormente le había llegado a Mikel muy bien, lo había hecho muy bien. Sí. Había ganado el centro del área para tener el máximo ángulo posible, pero lo leyó muy bien el portero. Y ahora la saga de Pulpo ha estado muy lista para forzar esa falta en ataque. Sí, no. Sí, yo creo que bueno, ha jugado bien ahora también, la opción ha sido clara. Mikel Martínez no está teniendo su día por ahora, pero siempre da la vuelta, es un jugador muy frío, determinante, con un gran porcentaje de acierto, y estoy seguro que le va a dar la vuelta y va a empezar a meter. Entonces, de momento Pulpo está leyendo bien el partido, bien el ataque, con esos movimientos hacia los extremos.
John está muy acertado, como decías, Mikel no tanto, pero bueno, como dicen, todo llegará y todos los jugadores es lo que buscan, meter el primero. En el momento que metas el primero, todos los jugadores ya se vienen arriba. Esas primeras acciones que te dan acciones positivas, sobre todo también ante tu público ya cuando puedas meter el primero. Sí, además este jugador, bueno, puede fallar al principio, pero normalmente los últimos 5 minutos siempre suele meter. O sea que estoy seguro, es un jugador muy frío, tiene una muñeca espectacular y estoy seguro de que le va a dar la vuelta todavía. 3 minutos para el descanso. De momento marca la diferencia, es de 14-11. Bola para el Pulpo en ataque. Buen ataque, buena definición en la esquina. Y ahí está. Sí, lo veníamos diciendo. Buen gol ahora de Mikel, no lo metió antes. Ahora la misma situación. Buscó el ángulo corto y por ahí sí que pudo anotar el tanto para poner el 15-11 en el marcador. Ahora Maristas 4 abajo otra vez, necesita el gol imperiosamente para irse con menos desventaja, si es posible, antes de ese pitido final de los primeros 30 minutos. Los balones de Maristas de momento que están pasando casi en su totalidad por Álvaro Cabello, que ha estado muy acertado desde los 9 metros. Y de momento parece la única opción de Maristas. Sí, no, ha abierto muy bien la defensa. El pivote también es muy bueno. Y el pivote Álvaro Armada también es muy bueno, pero les está costando llegar. El central también está mandando, pero la defensa están buscando mucho 1 contra 1 y claro, la defensa férrea de Pulpo pues les cuesta. Les falta ese puntito de intensidad y ahí llega el contragolpe. Solo Ander adentro. Ander Torrico, que anota un nuevo tanto. Pone la máxima en el marcador, 16-11 a falta de 2 para el descanso. Recuperó muy bien en defensa el Pulpo, se lanzó al ataque en solitario Ander. Gran peligro de Ander ahí en ataque, ya lo hemos visto durante esta primera mitad, que corre y corre. Además está con muchas ganas. En la fase sector, en el primer partido se lesionó, luego contra Granollers jugó 4 ataques creo y ahora ha estado dosificando y claro, eso para un jugador con esta edad y con esta calidad está con muchísimas ganas. Ahora sí que han encontrado los centrales, al pivote la han encontrado, pero estaba por dentro Salva Moreno. Los árbitros han decretado que pisó la línea. Podía ser 7 metros también, aunque yo creo que le ha faltado dar la vuelta al pivote. Y ahí otro balón para... Y ahora sí. También, sí. Buscaron repetir la misma jugada con Salva Moreno, ahí en el pivote. Y antes no estimaron los árbitros que hubo 7 metros. Y ahora sí, segundo 7 metros. Álvaro Armada ante Neco y adentro. De primeras Álvaro no esperó ni que se colocara. No. Tiene bastante sangre fría, he visto los 3 partidos y los penaltis los suele echar con bastante sangre fría. Sí. Vamos a ver ese cambio de defensa de Maristas. Sí, yo creo que quiere descontrolar el partido, ¿no? El Pulpo tiene control del partido, está jugando muy bien y quiere una defensa muy avanzada para que a ver si puede robar balones y correr. Eso visto. Y a ver ahora, lo había movido muy bien Ander, pero el pase de espaldas no llegó a su destinatario. Y adentro ahora la transición rápida de Salva Moreno, ese ataque de defensa. Ya pidió tiempo muerto. Creo que ha sido el míster de Pulpo para afrontar este último ataque, el que faltan 8 segundos. Para ver cómo pueden afrontar estos últimos 8 segundos. Puede que las directrices vayan por la misma línea donde hemos visto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahora es difícil, lo vamos a ver Maristas Málaga con qué defensa sale, pero bueno, yo creo que lo que van a hacer es Ander o Cauli buscarán el 1 contra 1 a ver si se van y seguramente no dará tiempo dará tiempo a dar un pase a un extremo a otro y ahí a ver si pueden terminar por Han estado ahora en las últimas jugadas con esa defensa mixta, que sí que les dejaba un poco vacío el centro, que ahí sí que aprovechaban los extremos laterales de Pulpo para circular bien.
A ver con qué nos sorprende el técnico de Maristas para estos últimos 8 segundos de la primera parte. A ver si le opta por esa defensa mixta, esa defensa individual. Parece que sí, parece que no se echan para atrás, que no van a buscar ese 6-0, van a buscar frenar tanto a Ander como a Caldi. Un golpe de Franco cuanto antes buscarán seguramente. Ya veremos qué es lo que piensan. Yo creo que terminarán por la parte izquierda porque están dejando hueco. Ahí va, por la parte izquierda. Balón por el centro, buscando la esquina. Tiene que tirar. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo al Pulpo. Lo hizo muy bien John, pero pasa que no miró a puerta. No miró a puerta. No creo que fuera consciente de que faltan tan pocos segundos, porque si no sí que tenía posición para haberse levantado. Sí, el pase también ha sido un poco abierto, ha tenido que abrirse un poco y no, sí, yo creo que bueno, no le ha dado mucho tiempo y no ha visto la oportunidad que tenía por lo menos de lanzar, ¿no? Pues descanso aquí en el pabellón Lubaki de esta segunda semifinal del Campeonato de España Juvenil. Resultado al descanso: Pulpo 16, Maristas Málaga 13.
Buenas tardes de nuevo desde el pabellón Lubaki, aquí en Zumaya. Estamos esperando ya los minutos para que comience esta segunda parte. Saludamos de nuevo a nuestra comentarista de hoy, Peru Fernández Arroyave, exjugador del Pulpo. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, primera parte igualada en el marcador porque son 16-13, pero hemos visto un poco superior al conjunto local, al Pulpo, con dos jugadores por encima del todo, Ander Torrico y Caudillo Odriozola. Sí, no, hemos visto una primera parte donde han jugado bien, han fallado unos tiros, pero bueno, vamos a ver ahora cómo plantea la defensa el técnico malagueño, porque yo creo que cambiará, igual en este principio no, pero luego sí. Y ahí yo creo que una de las claves va a estar en la defensa del Málaga, cómo parar a estos dos hombres, y la otra clave va a ser cómo va a parar el Pulpo a Álvaro, ¿no? Está haciendo mucho daño el lateral izquierdo del Málaga. Parece que saltan con la misma defensa que antes, un poco cambiada, un 3-3, 3-2-1, no sé, sí. Está intentando variar para encontrar la tecla, para ver cómo puede parar a ese ataque de esos, sobre todo de esos dos jugadores. Pues ahí va el primer ataque, el primer tiro de Ander Torrico. Primera buena actuación bajo palos del meta de Maristas, que mantiene ese 16-13 en el marcador. 30 minutos para saber quién va a ser el segundo finalista de este campeonato de España masculino en categoría juvenil. El primero, como ya sabrán ustedes, es el Fútbol Club Barcelona, que se impuso al Ademar de León, no sin dificultades, y ahora estamos viendo primeros 2 minutos para Íñigo Alday. Pocos ahí cogidos con pinzas. Sí, ha habido mucho contacto ahí, sí. Ha entrado ahí entre muchos hombres y bueno, podía ser, no hemos podido ver. Hemos visto contacto, pero a lo mejor quizás no tanto. Pero bueno, los árbitros están para lo que están. Pueden equivocarse, puede que no, pero bueno. Sí, yo creo que están realizando un buen arbitraje por ahora, por lo menos en la primera parte. Están haciendo bien la labor. Sí. Bien la labor los árbitros del Colegio Navarro. Ya va el primer ataque en estático para el conjunto de Maristas Málaga, por medio de Ignacio. Golpe franco marcado por los colegiados. Va segunda oleada, adentro. Gol fácil de Ignacio Quero. Lanzamiento desde dentro de esa línea de 6 metros para poner el 16-14, para poner la renta en 2 a favor de el Pulpo, que ahora tiene su primer ataque. Y ahí lo mueve muy bien para el extremo. Parada. Lo vio bien el portero del Maristas Málaga. Intervención buena al extremo de Pulpo. Le intentó engañar ahí con la cinta, pero mantuvo bien el cuerpo arriba sin vencerse. Sí, la aguantó bien, ¿no? Ha sacado bien la pierna y el brazo y al final de palo le aguantó bien el portero. Nueva oportunidad ahora para Maristas para recortar esa distancia, para ponerse a 1. Balón para el pivote, 7 metros. 7 metros por defensa interior de Caulde. Y va a tener oportunidad Álvaro Armada. Nuevo enfrentamiento en la línea, 7 metros. Y adentro le cambió el tiro ahora a Eneco Tenas. Y antes fue de primera Seco. Ahora con un giro de muñecas. Sí. Precioso gol. Ha sido un buen giro de muñeca, ¿no? Le ha enseñado el brazo a la derecha y luego con el giro de muñeca le ha echado a la izquierda. Bonito gol para poner a 1 a su equipo. 1 abajo Maristas, 1 arriba Pulpo, que tiene balón para aumentar la distancia. Y el tiro lejano de Ander fue tocado con la punta de los dedos por el meta de Maristas. Buenas 2 intervenciones que ponen en franquía a Maristas para que logre la igualada. Ahora ataque estático. Ataque de la primera línea moviendo esa circulación.
La primera línea de maristas buscando los espacios. Gabriel busca bien la esquina. ¡Adentro! No ajustaron bien la defensa de Pulpo. Encontraron el salva Moreno en la esquina. Igualada ahora el Pulpo. El Maristas, que ha dado un parcial de 0-3 en estos primeros compases. Pulpo de momento no ha visto puerta por las buenas actuaciones bajo palos. 2 minutos. Muy claro, sí. Claros. Lo que hemos dicho en la primera, se zafa muy bien en la primera cinta, porque es un jugador que no sabes por dónde puede salir, por la derecha, por la izquierda. Pues por la izquierda, derecha, tiene mucha fuerza además y luego saca el brazo. En el momento que se va estás perdido y ha tenido que agarrarle. Y ahí va, segunda oleada, dentro. Buen gol de Íñigo Aldai, con algo de suspense, porque tocó el meta, pero al final entró el disparo del 27 de Pulpo para poner de nuevo uno arriba al conjunto local. Ahora parece que ambos equipos han tomado un poco de tranquilidad en los ataques. Y parecía que había sido dentro, pero el disparo de Álvaro Cabello. Y 2 minutos. Yo creo que igual no le va a echar porque ya están con uno menos, pero podían ser 2 minutos tranquilamente. Pero bueno, su criterio ha sido que no le ha echado y no pasa nada. Una jugada que ha repetido Maristas en la primera parte en 2 ocasiones. Sí, para evitar el contragolpe, esa transición rápida que quieren quitar de Pulpo, que la está haciendo muy bien. Sí, lo que quieren es, el Pulpo normalmente las transiciones rápidas se le suelen llevar Cauli o Ander Torrico, y lo que quieren es parar cuanto antes, porque luego estos en carrera son imparables. En carrera el físico, ese portento físico que son ambos dos jugadores en estas categorías aquí en juvenil, que se nota mucho esos kilos o esos centímetros de más que pueden dar un partido. Pues al final no optaron por señalar los 2 minutos. Y vuelve la carga ahora en estático el conjunto de Pulpo, dirigidos por Ander Torrico. Balón para Cauldi. Cauldi se eleva, busca muy bien la esquina a John, que tiene que retrasar otra vez para Cauldi, que le cierran entre dos, la agarran de la camiseta a Cauldi en 1 para 1 y adentro. Encontró a Ander Torrico. Se adelantó la defensa buscando esa recuperación. No lo encontró por poco, por pocos centímetros. Y ahí Ander Torrico es brutal, es imparable. Ha arriesgado muy bien el exterior de Málaga, ha arriesgado el corte. Le ha faltado muy poquito, unos centímetros, pero luego ya cuando está en carrera ya es imparable. Ya es imparable. Y ahora vuelve otra vez 2 arriba el conjunto de Torric, de Pulpo. Recuperación. Muy buena recuperación por Cauldi ahí en el lateral, y la sube el propio Cauldi, que va a buscar 1 contra 1 jugando con su extremo. Tiene que retrasar, buscando muy bien, ha abierto la defensa y parada del meta de Málaga. John había abierto muy bien la defensa, había leído muy bien la defensa Pulpo, pero John no pudo. Y ahora es el otro extremo que se vuelve a topar con Eneco, que está creciendo poco a poco. Cauldi en 1 contra 1 solo, Cauldi adentro. No, yo sí creo que había cometido pasos antes. Había cometido pasos, un golpe franco. Pero se había lanzado solo contra el mundo y se había ido todos. Imparables. Sí. Ya te he dicho. Y ahí va de nuevo el ataque en estático. Pérdida de Pulpo, que la aprovecha. La había aprovechado a la perfección Salva Moreno, el extremo, pero Eneco, pena está de dulce. Si a Ander Cauldi ya le sumas Eneco. Sí, hasta ahora en la primera parte no ha tenido mucha suerte, pero bueno, vamos a ver, porque es un buen portero, está haciendo un buen campeonato.
le dieron el mejor portero en la fase sector y yo creo que ahora, a la hora de la verdad, pues puede sacar. Aunque aún así el Málaga está jugando bien sus bazas. Málaga está ahí, jugando está muy dos. bien sus bazas. No se ha ido del partido todavía. No. Balón ahí con la cinta. Dentro. La conexión entre Cauldi y Ander funcionó de nuevo. El 7 del Pulpo, que se encontró de mano a mano contra el meta del Málaga y lo batió con un precioso toque de muñeca. Calidad tienen estos jugadores, estos juveniles. Eso es. Quienes está viendo mucha calidad en este campeonato de España. Eso es. Hace unos años no se veían ese tipo de lanzamientos a esa edad, pero hoy en día ya la calidad ya empieza desde pequeño. Y Álvaro Cabello, que sigue manteniendo los suyos, ¿sí?, con esa potencia desde los 9 metros, aunque hoy ahora se ha hecho daño, parece que tiene un golpe en el rostro. Sí, ahora mismo ha metido con la izquierda. Sí. Ha sido un tiro increíble. Y es diestro. Se lo habían cerrado muy bien entre los dos, lo habían hecho un 2 contra 1. Pero como venimos diciendo, la calidad de estos chicos que año a año el balonmano nacional está subiendo, está mejorando, se está viendo en todas las categorías y los juveniles no iban a ser menos, vienen pisando fuerte, vienen con mucha potencia y con mucho balonmano en sus manos. Sí, yo creo que hay mucho balonmano. Yo creo que en esta fase final, yo creo que no ha habido muchos kilos y altura, pero sí jugadores de gran calidad, ¿no? Muy buena técnica individual, buenos pases con el pivote, fintas, etcétera. Yo creo que estamos viendo un muy buen campeonato. Pues ahí va de nuevo el Pulpo al ataque. Era Íñigo Alday el que lo intentaba ahora por el centro, pero se topó con una defensa cerrada de Málaga. Va de nuevo ahí el 9, adentro. Y 2 minutos que le saca. Golpe franco. Golpe franco, sí. Yo creo que el golpe franco ha sido claro y tengo dudas en la exclusión, ¿eh? Ha habido contacto, pero tengo dudas. Tengo dudas porque ha sido bastante frontal. Sí, bastante frontal. Un contacto que estamos viendo mucho en... Ha habido exclusión, no sé qué está pasando, no la han echado, sí. Ha habido exclusión de Álvaro. No, de Álvaro no. Ha habido una exclusión. No se enteraban de Antón Escobar, creo que es. Sí. Nosotros desde aquí no lo teníamos muy claro y los árbitros tampoco. Sí, ahí al final cuando entran dentro tantos jugadores. Claro, unos a otros como diciendo quién ha sido. Bueno, una decisión no exenta de polémica para el público aquí que abarrota las gradas del pabellón Lubaquí. Y a la madera, Íñigo Alday se encontraba solo en esta superioridad, pero no pudo batir al meta de Málaga porque se topó con la madera. Y ahora Pulpo que cambia la defensa. Hay un hombre, claro en ataque como Álvaro Cabello, al que tiene que cubrir. Hombre peligroso que está manteniendo vivo a Maristas. Y de momento le está haciendo un marcaje férreo a Ander Torrico. Y ahí mueve ya en circulación, lo ha hecho muy bien. Lo había hecho muy bien Ignacio Quero. Pero los árbitros decretaron falta anterior. De momento sigue abajo, 2 abajo el Maristas. Van a buscar a la exterior. Adentro. Movieron muy bien el ataque de Maristas Málaga. Salva Moreno, que en ataque cuando no aparece Álvaro Cabello está dando el do de pecho. Y ahora uno abajo solo, como hemos dicho al principio del partido igualado que va a estar. Y solo entró Cauldi como Pedro por su casa. Un nuevo tanto para el 9 de Pulpo. Mantiene los 2 de ventaja para el conjunto local. Maristas está haciendo la goma, pero no quiere tirar la toalla. Está aguantando bien, están de 2, están aguantando bien. Está aguantando muy bien y ya veremos. Esta inferioridad también están jugando bien sus bazas. Y cuidado, mira ahora también. El balón era
Y 2 minutos. 2 minutos. Yo creo que le ha dado en la cara, ha llegado un poco tarde, falta de piernas. Álvaro ha hecho muy bien el recorrido, también tiene mucha fuerza, mucha potencia y yo creo que ha sido claro. La expulsión de Ander Odriozola aprovechó esa fuerza el jugador de Málaga, Álvaro Cabello, que se está llevando todos los palos de la defensa. Pulpo sabe quién es el hombre más peligroso, quién es el hombre que le puede hacer más daño desde esa línea de 9 metros, con esas penetraciones, con esos tiros, cuando arma el brazo, cuando se levanta, y lo está castigando al 3 de Maristas, que se retira un poco cojeando, pero tiene que aguantar. Sí, no. Porque él también sabe que lo necesitan. Sí, no, con la potencia que tiene Álvaro, yo creo que está buscando también el contacto. Tiene mucha fuerza y aún con el contacto también puede tirar adentro de la portería con bastante fuerza, y yo creo que está buscando también, y el Pulpo también pues le quiere parar, claro. Pues estaban 5 para 5, pero ahora Maristas recupera al hombre excluido, con lo cual superioridad numérica de Maristas. A ver si el conjunto malagueño lo aprovecha. Balón para Ignacio, para de Neco, que ya lleva 3 actuaciones positivas en esta segunda parte. En inferioridad numérica que estaba Pulpo, parada importante para mantener esas 2 tantos de renta. Y ahora de nuevo Maristas vuelve a cambiar a la defensa. Han encontrado el poste para el pivote. Entró Íñigo Algay con mucha fuerza por el centro, y hay un jugador de Maristas que se ha hecho mucho daño. Yo creo que es la rodilla. Rodilla, tiene pinta de ser rodilla. No, igual gemelo, no sé. Le arrolló Íñigo Algay, que entró con todas. Dijo, aquí tengo que entrar con todas, porque si no... Sí. Al final, además en balonmano, si tienes dudas, el daño se coge el atacante. Tienes que ir una vez, si vas para adentro, no hay dudas. Es lo que se dice siempre en las escuelas: cuando tú entres con fuerza que te paren, pero con fuerza, porque si no... Eso es. Y el defensa de Maristas, que esto continúa tendido sobre este parque del pabellón de Lubaquí. Minuto 11, 13 segundos de esta segunda parte. 3 arriba el conjunto del Pulpo, 21-18. Los árbitros y los médicos hay que estén pendientes del jugador de Maristas. Me parece que se ha hecho daño en la pierna derecha. Sí. Vaya al apoyar, pero bueno. No hay dolor. Tiene que ser muy grave para que vayas al banquillo. En las semifinales te tienes que levantar yendo 3 abajo. Sí, pero bueno, parece que es grave. Sí. Si se va es porque es grave. González parece que es el jugador que no puede apoyar el pie izquierdo. No sabemos si ha sido de rodilla, no sabemos, tobillo. Sí, no se ve. Yo creo que le han echado el reflex por todos los lados, por si acaso. Ya ha pillado mal ahí en el apoyo. Sí. Y él estaba el estático, y el otro ha venido con mucha potencia. Y ahí o te paras o te apartas, pero no te puedes apartar, con lo cual una baja sensible para la defensa de Maristas, quien va a intentar recortar distancias. Ha encontrado el hueco por el centro, adentro. Encontrado por el hueco Ignacio Quero, se topó con Eneco Tena, pero lo que hemos dicho en la primera parte, la suerte también es un factor, y el balón le llegó a Salva Moreno, que pasaba por allí, para anotar el tanto 19 de su equipo. 21-19 para el favor para el Pulpo, adentro. Gol de Miquel Martínez, gol del Pulpo. Minuto 12, 22-19 a favor de los locales, que mantienen todavía esa renta de 3 goles. Están 2-3 arriba, 2-3 arriba. A Maristas le está costando ese puntito para acercarse en el marcador. Sí, pero no está brillando en sus ataques, pero yo creo que está jugando bien. Mira, ahora también
Lo ha visto bien, que ha sido 7 metros claros, estaba adentro. No tiene un ataque brillante hoy, yo creo que están un poco cansados, pero de 3 y peleando. Y con balón ahora 7 metros para ponerse a 2. La verdad que Maristas está por detrás en el marcador buena parte del partido. Parece que la batuta la lleva Pulpo, pero los andaluces no dan el brazo a torcer, sobre todo sabiendo que, oye, que están a 3, que se puede poner a 2, que están jugando una final de un campeonato de España. Y al final estos chicos, pues oye, que les dan, pero que hay que levantarse, que son jóvenes, que tienen las ganas. Eso es. En esa edad yo siempre digo, ¿no? En esa edad no hay cansancio. Tú cuando juegas esa edad, aunque luego, igual, ¿no? Eso es, ¿no? Tienes 5 partidos, no estás acostumbrado a jugar 5 partidos en 5 días, con esta tensión, con esta intensidad. Pero no sé qué pasa, que se te olvida. Bueno, luego al final mentalmente te cansas y todo, pero sí, parece que no quiero cansarme. Te cansas una vez que pite el árbitro, ¿no? Eso es. Pita el árbitro y dices, la que llevo. Y luego te caes. Llegas y casi no tienes ni hambre para cenar. Pero cuando queda tan poco, pues echas para adelante y estamos viendo ahora el apoyo de la afición, que en estos minutos difíciles para el Pulpo puede ser un jugador más. Sí, no, ahí Manu Centeno tenía una rotura de fibras, ha estado 2 días sin jugar y seguramente se habrá resentido del dolor, y va a ser una baza muy importante porque en el centro de la defensa es un hombre muy importante en el Pulpo. Pues ahí va a tener lanzamiento de 7 metros, minuto 12, 22, 19, puede poner a la renta solo en 2, puede ponerse 2 abajo solo Maristas. Paró, parecía que iba a entrar con suspense el tiro de Álvaro Armada, que intentó engañar por arriba a Eneco, que no se tiró, que aguantó bien arriba, la tocó con la punta de los dedos, y ahora el público lo corea su nombre porque saben que es una parada importante en el tramo que se está llevando ahora en el central. Parada el portero, un duelo ahora de porteros para mantener vivos a sus respectivos equipos. Ataque en estático ahora del Maristas, jugando esa primera línea, intentando jugar en un poco de velocidad. Balón para Ignacio Quero para Gabriel, que intenta penetrar buscando el pivote, y adentro Álvaro Armada en el pivote, que está haciendo mucho daño al Pulpo. Se está moviendo bien y que logra bajar la renta 22-20 cuando llevamos 13 minutos 35 segundos de esta segunda parte, de esta segunda semifinal, buscando un pase para esta final, y penetración de Ander Torrico, que lo intentó en solitario, intentó esa diagonal, pero su tiro se marchó por muy poco, y ahora Málaga tiene balón para ponerse a un tanto. Balón para Álvaro Cabello al centro, y 7 metros por defensa interior. Defensa interior está haciendo mucho daño Álvaro Armada en esa defensa, y van a cambiar el tirador, visto los 2 últimos 7 metros que ha habido. Sí, al final, como ha pasado en el partido anterior, ¿no? Al final los galones están jugando mucho con el pivote, los dos Álvaros, tanto el pivote como el lateral, el central también, y ahora Álvaro Cabello, que está en 7 metros y arriba. Intentó tirar con potencia en los 7 metros, pero el disparo se marchó por encima del travesaño. Continúa la diferencia en 2 para Pulpo, cuando llevamos ya 14 minutos 23 segundos casi en el ecuador de esta segunda parte. Se mueven, se permutan los centrales, adentro jugó muy bien y Nicolai leyendo esa defensa. Salió el pivote, dejó todo el hueco en el central para que el 27 se anotara el tanto 23 para su equipo. Ahora es un toma de daca de los dos equipos que no pueden fallar. Cada ataque es vital, y a la madera el tiro seco de Álvaro Cabello, que ha tomado la responsabilidad de su equipo en las 2 últimas acciones. Los 7 metros se marcharon
por poco fuera, y este lanzamiento seco en apoyo desde las líneas de 9 metros. Salió también a la derecha de la portería que defiende Neko Tena. Ahora balón para el extremo. ¡Adentro! Miquel Martínez, que se está entonando en el choque. Ya lleva 3 tantos y sube la renta 4. Y ya Dime. Como he dicho anteriormente, ¿no? Al principio no ha tenido mucha suerte, pero normalmente en las segundas partes no suele fallar. Se ha subido Miquel. Y pide tiempo muerto. Felicitado por Maristas Málaga. Minuto 15, 4 arriba. Ahora estos partidos anteriores, esta tensión, no clasificarse hasta el final, hasta el último partido, puede que sea una losa ahí para estos últimos minutos. Sí, ¿no? Claro, los partidos que han tenido, sobre todo los dos equipos han tenido unos partidos muy duros, y ahora pues se ve, mira, Álvaro ahora mismo se está cojeando y se ve que el cansancio va haciendo daño. Pero bueno, yo creo que los dos equipos están jugando, estamos viendo un muy buen partido, los dos equipos están jugando sus bazas. Pulpo, un juego colectivo, claro, con una defensa abierta. Ya Cauli y Ander tampoco pueden hacer tanto, pero los demás tampoco son mancos. Y Málaga también me está gustando mucho, ¿no? Está jugando su bada, sobre todo está buscando mucho al pivote. Y Pulpo también está presionando más a Álvaro. Y claro, el lateral, como es diestro, el lateral derecho de Málaga está costando un poco, pero el central también está jugando. Y vamos a ver lo que pasa. Conexión de Todavía Álvaro, faltan 15 minutos. de Álvaro Cabello, esa conexión con el pivote, con Álvaro Armada. Los dos Álvaros están haciendo daño a Pulpo. Y por parte de los locales, como bien decías, buen bloque que tiene, liderado por esos dos hombres, por Ander y por Cauldi, pero los extremos están funcionando. John en la primera parte, ahora en la segunda Miquel, para mantener esa renta. Partido vibrante el que estamos viviendo en este pabellón de Lubaki, en esa lucha por la final, en esa lucha por conseguir la segunda plaza para esa final de este campeonato de España juvenil masculino, que se está celebrando desde el día 6. Recuperación y vuelve a hacer la misma falta táctica. Buena recuperación ahora de Pulpo. Se lanza al ataque, Ander. Falta, golpe franco. Se ha precipitado un poquito, pero bueno. Era buena idea, se había encontrado sí. Solo ahí. Lo que pasa es que ahí sí que se nota medirse a un hombre como Álvaro, sí que tiene mucha más corpulencia, y en el 1 contra 1 a un chico como Ander, ahí sí que en el golpe, en el contacto sí que le pueden sacar. Eso es la ley de la física, ¿no? Al final el peso y la potencia se notan, y en este deporte mucho más, además. Pero ahí volvía la carga otra vez. Yo creo que se están precipitando un poquito. Esa conexión con Cauldi y adentro. Ander se quedó con las ganas en la jugada anterior, y ahora un tiro sorpresivo desde 9 metros en apoyo. Anota otro nuevo tanto para los suyos, pone la máxima para el Pulpo, 25-20. Cuando entramos en el tramo final, minuto 16 de partido, para la defensa de Pulpo, mucho más agresiva, sabiendo que tiene que mantener esa renta, que puede ser vital, esa renta de 5 para lograr plaza para la final. Balón arriba, falta, golpe franco, se lanzó Ignacio Quero, ya estaba esperando Álvaro Cabello en la línea de 6 metros, de 9 metros. Vuelva Álvaro, paró. Se encontró de nuevo con el muro de Neko Tena, que se está marcando como vital atrás en la defensa para mantener esa distancia. 5 paradas buenas de Neko. En la primera parte sí que está un poco desdibujado, pero ahora está vital ahí atrás. Sí. Vamos a ver el ataque. Ander. Ha falta. Ahora Maristas, que ha cambiado la defensa.
Ignacio Quero, que se está ocupando personalmente de Cauldi. Ese marcaje hombre a hombre. Ese 5-1 que ha marcado, para ver si le da resultados, para ver si puede parar al 9 de Pulpo, sobre todo para intentar que no reciba. Que ahí es. Si recibe, aquí en estas defensas y esta edad suele ser lo malo también, que al no recibir, el jugador joven suele tener ganas para meter el gol y se suelen precipitar. Ya veremos a ver si juega con un poco de tranquilidad. Los van a pasar por Íñigo Alday y sobre todo imparable. Increíble. Ese hombre que es imparable, que cuando se zafa de su par, el 9 de Pulpo es imparable. Cauldi vuelve a anotar. Cauldi está marcando la diferencia de este partido, de esta semifinal. 26-20, nuevo tanto para Cauldi, para el 9 de Pulpo, para exponer la máxima para los suyos. 26-20. Ahora Maristas Málaga, que tiene que reaccionar sí o sí. Era una buena intención, pero se lo vieron la defensa. Se lo vio de defensa, se lo tocó un mínimo toque. Y ahora que piden calma, calma. Pide Andrés Torrico desde el banquillo. Calma a los suyos porque llevan 6 de renta y adentro. Tendrá que pedir tiempo muerto, yo creo. Tanto ahí en el pivote de Ander Odriozola. Por mucho que pida el entrenador calma, estos chicos quieren más. El público les está llevando en volandas. Sí, a esta edad es muy difícil, ¿no? Cuando el público te lleva a tener esa calma, eso pocos jugadores lo tienen. Y yo creo que, bueno, hoy están jugando más con la cabeza, pero aún así se están... Bueno, yo creo que tienen que tener más tranquilidad. Están jugando un partidazo. Pero que decíamos, pues a estas edades, pues oye, te ves que vas ganando por 7, te ves que la afición te sube, que te estás saliendo un buen partido, pues al final te lanzas. Y nueva parada de Eneco Tena. A 10 para el final. Piden tiempo los árbitros. Sí, no sé qué ha pasado. Bueno, sí, Eneco creo que se ha despertado, ¿no? Sí. Se ha despertado y se nota en el marcador al final. Un portero al final es el empuje final, que a lo mejor estaban editando Pulpos. Estaba ahí 2-3 arriba. No se acaba de despegar, pero con las actuaciones de Eneco arriba. Y nuevo tanto de Cauldi, que está en estado de gracia. Ha roto el partido. 8 arriba y se ha roto el partido, sí. Como decía, se ha roto el partido. Sobre todo psicológicamente a estas, quisiese a un partido, pero el cuarto partido, cuando estás perdiendo 8 a falta de 10 minutos en una semifinal. Porque Maristas vamos a ver, vamos a ver. Estaba haciendo Maristas muy buen torneo, estaban haciendo los andaluces, pero lo que decimos, pues semifinales, te vienes arriba, pero ya 8 abajo, ahora 7 por el tanto de Salva Moreno, pero son 10 minutos, son 7 abajo. A ver si reacciona Málaga, a ver si reacciona Maristas Málaga para ponerle un poco de chispa a estos últimos minutos, pero parece que lo tiene muy complicado porque Pulpo está tanto arriba, tanto abajo, tanto en ataque como en defensa. Está de Dulce y gran pase adentro. Conexión Cauldi con Íñigo Alday. Ha anotado los últimos tantos de su equipo, entrando desde el exterior. Lo ha visto muy bien Cauldi y este chico no solo marca goles, sino que da asistencias, hace jugar a los suyos. Yo creo que, mira qué bonito. Qué bonito pase. Y el contragolpe se va a quedar solo. Intentó una frivolité Ander Torrico. Intentó en el mano a mano y ahora se va a quedar solo a la madera. Ahí se ha hecho daño. Ese es el problema de la gente con talento. Algunas veces a estas edades, ¿no? De ver, de 8, el pabellón lleno y un poco de frivolité. Al final sí, y ahora su padre le pondrá las pilas, que es el entrenador. Salva Moreno, que se ha hecho daño. Sí. Buena jugada, se quedó solo a la madera y al caer en el tobillo se ha hecho daño. Yo creo que también el cansancio hace lo suyo. Estamos perdiendo por 7, por 8. Última jugada, es que es eso, es hacerse daño en una jugada y ya el físico también te falla. El físico también te falla, que te ha mantenido hasta el minuto 17-18, que se ha roto el partido.
lo ha roto por arriba, por delante en ataque Cauldi, llevando a su equipo y atrás un excelso Eneko Tena con 4 o 5 paradas seguidas, que ha levantado al pabellón, ha levantado a los suyos, ha hecho que la transición de ataque a defensa sea mucho más rápida, que ya Málaga no pueda bajar tan rápido como al principio del partido, y se ha roto el partido. Son 8 abajo la renta que tiene que intentar superar Málaga. Tarea ardua, difícil, ardua, complicada, pero peores cosas hemos visto. Sí. Además, el Málaga en los 3 partidos anteriores ha enseñado una capacidad de reacción. Cuando estaba perdiendo contra el Barcelona, estuvo de 3, 4, 5, reaccionó, se pusieron. No se rinden hasta el minuto. Vamos a ver, todavía queda partido. Final, y ahí llega una nueva defensa, cambio de defensa, esa mixta. Encuentran a John, que le han tocado, yo creo, en ese disparo, porque había hecho muy bien la circulación. Sí. Yo creo que y golpe franco a favor de Pulpo. Y ahí va a mover otra vez Cauldi con Ander a la esquina. Parada. Buena parada del guardameta del Málaga, complicada. Ahí el disparo de Mikel Martínez sin ángulo. El ataque que tiene que ser ya rápido de los hombres de Málaga. Intentando mover rápido la defensa de lado a lado, circulando. Ahora se pone en 6-0 la defensa de Pulpo, para intentar ser un poco más agresivos, intentar cerrar ese centro, circulando primera línea con alguna circulación el Pulpo, el Málaga. Balón a los 9 metros para Álvaro Cabello, pero se topa con Eneko, que les está dando el partido a los suyos. Yo creo que ha sido dudosillo también, ¿eh? Yo creo que el pivote, cuando ha cogido el balón estaba quieto en el área y podía ser también raya o área. Pero ahí ha sido la parada. La parada ha sido la que ha marcado. Sí. Primeros soles que se escuchan aquí en el pabellón. La grada que ya empieza a celebrarlo a 7 para el final, porque se ven finalistas, aunque Málaga todavía no quiere dar la última palabra. Nuevo tanto del conjunto del Pulpo. Se pone 30-22. Complicada la gesta para Málaga. Intentan amenazar desde 9 metros y tanto adentro de Ignacio Quero. Saltó la defensa a Álvaro Cabello, que lo hizo muy bien, ese pase de primeras para Ignacio Quero. Y el 4 de Maristas, que anota un nuevo tanto. 7 abajo todavía para Maristas Málaga, a menos de 7 para el final. Sí, el público lo coge como si estuviera ganando, pero yo creo que todavía cuidado, o cuidado no, pero estos chicos van a pelear hasta el final, como tiene que ser además. El público quedan 6 minutos y peores cosas. Está en su papel, están crecidos, 7 arriba, se ven en la final. Eso es. Al final, aquí los entrenadores lo que tienen que hacer también en estas edades es mantener tanto a uno como a otro, tanto a Pulpo decirles tranquilos que todavía no está todo hecho, y a Maristas, entrenador de Maristas, decir chicos que estamos 7, que queda todavía 7 minutos, queda un mundo. Y respeto a todos, tanto al público como a los jugadores, ¿no? A algunos les gusta ahora mismo hacer, he visto en algunos sitios, pues hacer frivolites, y a mí yo creo que no hay que hacer. Recuperación ahora de Maristas, que se lanza al ataque, rápido a la esquina, no logró Ignacio Quero. Y dentro, una jugada un poco trastabillada por parte del conjunto de Málaga, pero también vale, también cuenta, y el tanto ha subido al marcador, 30-24, y ahora ya sube un poco la intensidad la defensa del Málaga, los marcajes hombre a hombre, con lo cual tendrán que ser otros los que asumen la responsabilidad. Es Íñigo Alday el que juega para John. Íñigo, tiempo muerto por parte de Andrés Torrico, que yo creo que ha visto ese cambio de defensa
y tiene que darles unas instrucciones a los suyos para ver por dónde lo puede leer. Sí, ¿no? Ahí están Andrés, Ivón y Xavi. Ahora yo creo que, bueno, van a ver, bueno, es hora de ver el marcador de 6. Vamos a bajar el ritmo porque al final, si hacemos transiciones rápidas, pues Málaga puede tener más oportunidades también si fallamos, y yo creo que vamos a pedir tranquilidad y orden. Ahora Málaga ha cambiado esa defensa. Tendrá que ser, como decimos, otros los jugadores responsables de asumir las jugadas críticas, las jugadas importantes. Por eso se está tomando más tiempo Andrés Torrico en dar las últimas instrucciones. Ahí va el delegado federativo a decirles que ya ha pasado el tiempo. Para afrontar estos menos de 6 minutos que quedan para finalizar esta segunda semifinal del Campeonato de España Juvenil Masculino, que estamos viendo y disfrutando en Zumaya, en el pabellón Lubaque. 6 minutos para saber quién acompaña al Fútbol Club Barcelona en la final de mañana. Balón ahora para el ataque de Pulpo. Íñigo, que se la jugaba, pero se ha topado con el portero. Mala decisión del 27 de Pulpo. Ataque ahora rápido que tiene que ser de Marista si quiere entrar en el partido. Mueve rápido con la circulación, primera línea. Balón al exterior, al extremo. Hay balón que juega a la primera línea. Se elevaba. El árbitro deja continuar y a la madera. La suerte tampoco está acompañando al Maristas. No. Al final, cuando vas en el marcador, normalmente la suerte siempre suele acompañar. La mayoría de veces cuando va con el que va ganando. La suerte siempre, esa moneda tiras al aire y al final el que está por delante tiene esa pizquita de suerte que te lleva a ganar el partido. Mueve de nuevo. Un ambiente increíble en el pabellón. Ambiente durante todos estos días, ¿no? Sí. ¿Tú que lo has podido vivir aquí? Sí, al final es un milagro, ¿no? En un pueblo de 9.000 habitantes que llegas a la fase contra el Barcelona en una final, eso habrá pasado alguna vez. Pero yo creo que es una labor de muchos años, de mucho trabajo, exterior, mucha gente, mucho trabajo. Fallo en el extremo, Miquel. Algo ha pasado ahí en el medio campo que para los árbitros. No para. No deberían de parar, yo no pararía. Pues no paran, pero los jugadores ahora se han quedado. Bueno, se han quedado mirando todo. Se ha oído algo, sí, y han parado, pero han hecho bien los árbitros. Al final, yo creo que eso no hay que parar. Son esas de jugadas que siempre decimos. Porque no sabes si está haciendo trampa o no. Exacto, que no para, que hasta que no sea el árbitro el que realmente lo pare porque vea que es algo grave. Minutos para otros jugadores. Eso. Por parte del Pulpo, que mueve el banquillo estos últimos 4 minutos. 6 arriba para el conjunto local y acaricia la final, esa final contra el Fútbol Club Barcelona. Y nueva parada de Eneco al disparo de Álvaro Cabello, pero los árbitros habían decretado ya golpe franco. Esa final están rozando el Pulpo, esa final digamos que soñada, que al principio de hacer los cuadros dice: me gustaría enfrentarme a Barcelona. Siempre ha habido oportunidades, ¿eh? Este equipo lleva 3 años seguidos jugando el sector, pero siempre le toca contra el grupo catalán. Entonces el primer año perdió contra el Barcelona en el fase sector, el año pasado perdió contra la Naitasuna y tenía que ganar ellos también, y este año ha sido su año. Es increíble, una generación increíble. Es un este año el plus ya en juveniles se nota también. Los chicos están ya en segundo año. Sí, además ha sido clave este año también. Han jugado varios jugadores en el equipo de senior. Entonces eso lo que hace es ese rodamiento, ese rodaje que te da también. Se roda mucho, luego también los contactos, los otros componentes que hasta ahora pasaban el balón o bueno, no tenían tantos balones, han tenido que mejorar y coger más balón. Entonces psicológicamente yo creo que ha sido clave eso. Y luego también que con la selección de Euskadi ganaron el Campeonato de España. Entonces había tres jugadores un poco entonces ya insignia, pues te hace creerlo, creer este sueño que todavía vamos a ver contra el Barcelona, pues qué es lo que vamos a hacer. Y ahí Álvaro Armada, que sigue lo suyo en el pivote, sigue manteniendo lo suyo, ese hilo de esperanza. 5 abajo. Todavía quedan 3 minutos, 5 abajo. Yo creo que me estoy precipitando, soy un poco subjetivo. Imparcial. Lo siento, quiero pedir perdón a los espectadores porque claro, siendo de Zumaya, pues esto no puedo ser muy objetivo.
Al final con 5 arriba te viene, pero todavía no está hecho. Una falta de ataque ahora. Cuidado. Se puede poner Málaga o 4 y se puede poner en el partido. No se puede vender. Sobre todo una exclusión. Una exclusión puede hacer antes de mucho cazarlo. daño. Y ahí va el ataque. Otra vez al extremo. ¡Adentro! Sergio Benítez, que logra poner a los suyos a 4 abajo. A falta de 2 minutos y medio. Vamos a ver si Maristas reacciona tarde o le da tiempo a reaccionar. Un gol ahora mismo de Pulpo puede ser definitivo. Puede ser definitivo, que ya serían 5 otra vez. 5 ya sería otra vez una losa. Pero ahí está la defensa de Maristas para intentar impedirlo. Parada del portero, gran parada que puede mantener a los suyos. Contragolpe. Y esta ya ha sido la última. Parada de Negoteno. Una jugada ahora que podía marcar el devenir del partido. Estos minutos de ponerse a 3 Maristas Málaga, de ponerle la pistola ahí de la espada contra la pared. Sí, un poco de emoción por lo menos, emoción, ¿no? Eso es. Esa parada ha sido clave. Hoy los porteros, tanto hemos visto en la primera semifinal el portero de Ademar, como hoy Eneco, claves y adentro. Vaya golazo. Tiro de manual, tiro de escuela, tiro de los que no se aprenden, de los que se nace con ellos. Ha marcado Caulde un gol de quitarse el sombrero de bandera para poner el 31-26 en el marcador. 1 minuto 15. Ahora sí. Ahora no se puede decir hasta el final, hasta que el árbitro pite, pero todo hace indicar que el Pulpo va a ser el finalista, el segundo finalista de este campeonato de España juvenil, que se está disputando. Y ahora gol de raza de Gabriel Torres, de pelea, para poner el 31-27 a falta de 1 minuto. Falta 1 minuto, pero es de alabar que Málaga no tira la toalla. Y gol que levanta al público. Pero bueno. Levanta al público, pero es de alabar el trabajo de Málaga hasta el final. Que se ha visto 6 abajo, ha peleado, abajo, está peleando a muerte. Y está peleando hasta el final. Qué bonito. Unos chicos que ya veremos el año que viene. ¿Cuántos quedan de esta generación? ¿Cuánto llegan? Está difícil. Está difícil porque los de abajo también vienen fuerte. Y Pulpo, que se va a proclamar como finalista, segundo finalista. Parada del portero de Málaga. 10 segundos para el final. Va a maquillar el resultado. No le dejaba Eneco, pero logró un nuevo tanto para poner el broche final. Marcador final de esta segunda semifinal. Pulpo 32, Maristas Málaga 28. Digno finalista y merecedor Pulpo. Merecedor también el trabajo de Málaga. Sí, yo creo que han andado muy bien. Al final los dos finalistas han ganado todos los partidos, será por algo también. Y es, quiero agradecer la labor de todos, ¿no? Al final la regularidad tanto de Barcelona como de Pulpo se ha visto, y mañana vamos a disfrutar de una final, gran final de los finales, la final con la que todo el público de aquí soñaba, medirse al Gran Barcelona. Y mañana puede pasar cualquier cosa. Cuidado, nosotros no tenemos nada que perder. Bueno, el Pulpo no tiene nada que perder. Lo normal sería perder, pero hemos visto el Málaga le puso en un aprieto, el Ademar le puso en un aprieto, y yo creo que estos chavales le pueden poner un aprieto también al Barcelona. Porque mañana no es un partido cualquiera, no es un partido de sector, no es un partido de cuartos, no es un partido de semis, es una final. Mañana no hay dolores, mañana no hay quejas, no hay... Nada. Todos están, mister, yo juego balones todos a mí, y mañana vamos a ver un gran duelo entre dos grandes equipos y entre grandes jugadores que puede estar en la clave. Jugadores como Dulce Valle, jugadores como Caulde, como Ander, que pueden decidir el partido. Pero yo creo que la clave va a estar en el trabajo colectivo. Individualmente en los últimos minutos iban a estar, pero
los dos equipos son muy fuertes y individualmente, como hemos visto hoy, Dani Usevayev, Aleix también son muy fuertes, pero los de Pulpo también, y el que mejor juega colectivamente y defiende mejor, yo creo que va a ser el que va a ganar. Pues mañana esperamos ver a partir de la una final igualada, que gane el mejor. Y ya lo saben, nosotros estaremos con ustedes a partir de las 11 de la mañana aproximadamente para disfrutar del tercer y cuarto puesto, que también va a ser un gran partido. A ver cómo llegan físicamente tanto Ademar como Maristas después de haberse dejado a piel hoy aquí. Y luego a partir de la una la gran final entre el Pulpo, el equipo anfitrión, y el Barcelona, el todopoderoso Barcelona. Pues muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Mañana esperamos verte por aquí, a ver si es posible que te podamos enganchar de nuevo. Eso, ya veremos. Venga, para comentar el partido de tercer y cuarto puesto y la final. Nosotros les plazamos a ustedes. Muchas gracias por haber estado disfrutando con nosotros los dos partidos, tanto el partido del Barcelona de Mar como este último de Pulpo contra Málaga. Mañana a partir de las 11, tercer y cuarto puesto aquí en este mismo pabellón de Lubaki.